Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. Multimillonario sorprende a un conductor negro bailando con su hija paralizada. Lo que sigue deja a todos sin palabras. Richard Whitmore fue uno de los hombres más poderosos de Nueva York. Director ejecutivo de Industrias Whitmore, un conglomerado tecnológico internacional presente en más de 30 países, dictaba las tendencias del mundo digital como un emperador moderno. Silicon Valley le temía. Wall Street le respetaba. Y sus competidores le evitaban. En sus oficinas de cristal y acero con vistas al horizonte de Manhattan, lo apodaron el Rey del Acero Digital, una leyenda viviente. Un genio estratégico. Un hombre inquebrantable. Frío. Meticuloso. Inaccesible. Pero detrás de esta máscara diseñada para las salas de juntas y las portadas de Forbes, Richard era solo la sombra de un padre. De 2 años vivía en una enorme mansión en Greenwich, Connecticut. Una finca de 4 hectáreas, fuentes de mármol, una biblioteca digna de un museo, pasillos tan largos que se oían los pasos resonando. Y, sin embargo, reinaba el silencio de una catedral abandonada. Ya no era una casa. Era un mausoleo. En el centro de esta tristeza reinaba el recuerdo de una tragedia, el accidente. Era una tarde de otoño. Emily, su única hija, que entonces tenía 7 años, salía de la escuela acompañada de su madre, Grace Whitmore, una mujer radiante, apasionada por el arte y la danza contemporánea. El conductor en ese momento había revisado su teléfono en un semáforo en rojo. Por una fracción de segundo, una camioneta los atropelló violentamente. Grace murió instantáneamente. Emily había sobrevivido. Pero su médula espinal estaba dañada. Un diagnóstico brutal, parálisis de las extremidades inferiores. Sin tratamiento milagroso. Quizás una oportunidad, en 10 años, con nuevas terapias. Quizás nunca. Desde ese día Richard había dejado de vivir. Se había refugiado en el trabajo como un náufrago en una balsa. Llegaba a la oficina al amanecer y salía tarde por la noche. Había transformado el dolor en productividad, las lágrimas en hojas de cálculo de Excel, la ausencia en expansión internacional. Compraba empresas como otros se tragan tranquilizantes. Pero por la noche, cuando llegaba a casa, entraba en la habitación de Emily, y se desplomaba en silencio. Ella siempre lo saludaba con una débil sonrisa. Nunca se quejaba. Leía, dibujaba. Pero sus ojos habían perdido esa chispa traviesa, esa luz brillante que una vez le derritió el corazón. Ya no pedía nada. Y él, incapaz de hablar sin temblar, permanecía en un segundo plano. Prisionero de su propia culpa. Había contratado a los mejores especialistas, cirujanos suizos, neurocientíficos japoneses y expertos en robótica de Tel Aviv. Incluso privatizó un centro de rehabilitación completo en Ginebra durante 6 meses. Pero nada funcionó. Cada fracaso médico, cada resultado negativo de una prueba, reforzaba la idea de que había fracasado donde no podía fracasar, en la protección de su familia. Y en este mundo donde todo se puede comprar, influencia, poder, tecnología, la recuperación de su hija quedó fuera de su alcance. Richard no era más que una figura solitaria. Un gigante de cristal, agrietado por dentro. Y nadie lo sabía. Ya no tenía amigos. Ni confidentes. Solo accionistas, asesores legales y asistentes anónimos que evitaban su mirada. Vestía trajes a medida, pero apenas dormía 4 horas por noche. Comía en los restaurantes más caros, pero ya no saboreaba la comida. Tenía yates, jets privados, villas en Italia, pero ya nada le pertenecía realmente. Hasta el día en que, por pura casualidad, un inofensivo desvío al aparcamiento subterráneo de su propia empresa cambiaría el rumbo de su vida. Ese día Richard Whitmore había decidido, sin motivo aparente, bajar él mismo a buscar un archivo que había olvidado en el coche. Un gesto inusual para un hombre de su rango, acostumbrado a delegar todo, incluso el más mínimo movimiento entre 2 plantas. Pero algo en su interior, un peso, una perturbación, un aliento que venía de la nada, lo había empujado a no llamar a su asistente. Salió de su oficina y tomó el ascensor solo. Sin palabras. Sin miradas. No devolvió el saludo de sus colegas en el vestíbulo.
Caminó por los lujosos pasillos de la sede como un fantasma disfrazado. Luego bajó al sótano, al silencio sepulcral del estacionamiento privado, al que solo podían acceder los altos ejecutivos. Este sótano solía parecerle frío y funcional. Hoy, parecía, extrañamente vivo. Mientras se acercaba a su limusina negra perfectamente alineada, se detuvo en seco. Un ruido. Un sonido familiar, una risa. Y no cualquier risa. La risa de Emily. Un estallido franco, sincero, luminoso, que le atravesó el corazón como un recuerdo olvidado. Él giró lentamente la cabeza. A pocos metros, en un espacio abierto entre dos pilares de hormigón, su hija estaba allí sentada en su silla de ruedas, ligeramente inclinada hacia adelante, sus mejillas sonrojadas de alegría. Aplaudió, rió con ganas, sus ojos brillaban como en los días más felices de su infancia. Y frente a ella, un hombre bailaba. No con gracia, no. No como un profesional. Pero con una energía contagiosa, con una ligereza en los hombros y una sonrisa en los labios. Giró, se deslizó por el suelo liso, fingió tropezar para hacerla reír. Chasqueó los dedos al ritmo de la música, tarareó una melodía en voz baja, y de repente, realizó un paso lunar brusco que desencadenó otra ronda de risas. Era Marcus Bell. Chofer personal de la familia durante 6 meses. Un hombre negro de 38 años, siempre educado, siempre puntual y lo más discreto posible. Richard sabía poco de él, salvo que era viudo y padre de un hijo adolescente. Lo había reclutado su mayordomo. Silencioso, impecable, casi invisible en la casa. Hasta ahora. Ese día Marcus bailó como un tío en la boda de su sobrina, torpe, un poco oxidado, pero con todo su corazón. Cada movimiento parecía decirle a Emily, estás viva, eres hermosa, todavía puedes volar. Y ella lo creyó. ¿Otra vez? ¿Haz el moonwalk otra vez?, gritó Emily entre carcajadas. Marcus sonrió, recuperó el equilibrio, se inclinó ligeramente como un bailarín de un musical y volvió a empezar. Sus plantas resbalaron por el cemento como si estuviera en un escenario. Señaló al cielo con los dedos, imitando exageradamente a Michael Jackson, y se arrodilló. De repente, el estacionamiento ya no era un espacio vacío y congelado. Era un teatro. Un escenario secreto. Una burbuja de luz en las sombras. Richard se quedó allí congelado. Él no había visto a su hija reír así desde el accidente o nunca. Ni una sola vez. Ni en las habitaciones de hospital, ni en los pasillos desinfectados de las clínicas suizas, ni siquiera en las numerosas fiestas de cumpleaños organizadas con gran pompa para intentar devolverle las ganas de vivir. Su risa siempre había sido discreta, a veces forzada, mecánica. Pero lo que escuchó hoy fue auténtico. Vivo. Sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Un escalofrío le recorrió la espalda. Un aliento cálido en su pecho que no había sentido desde que murió su esposa. Él no entendió. ¿Cómo pudo este hombre, un simple conductor, un empleado, provocar en Emily una sensación de felicidad que ni los médicos, ni los terapeutas, ni su propio padre habían conseguido reavivar? ¿Comentario? ¿Y por qué esto le sacudió tanto? Por lo que vio, en el fondo no era solo su hija la que se reía. Fue la vida regresa. A través de la danza. A través del juego. A través de la complicidad. Por un hombre a quien nadie miraba y que, en silencio, había sembrado una chispa en la oscuridad. Emily finalmente se da cuenta de su padre. Ella se congela. Su sonrisa, hasta entonces radiante y desenfadada, se desvanece lentamente. Como si la llegada de Richard hubiera traído consigo el peso del silencio, de la distancia, de lo que ya no se dicen. Sus manos, que hace unos segundos aún temblaban, descansan sobre los brazos de la silla. Baja la mirada, casi avergonzada de haberse reído. Marcus, por su parte, también se queda paralizado. Se endereza bruscamente, borra su sonrisa y se ajusta nerviosamente el cuello de su chaqueta negra. El profesional recupera la ventaja sobre el hombre espontáneo. Señor Whitmore, lo siento, dijo con voz tensa. Respira, busca las palabras, como si acabara de romper una regla sagrada. No quise faltarle al respeto. Fue Emily quien me preguntó un día si podíamos escuchar música.
Y luego, siguió así. Richard no responde de inmediato. Su rostro es impasible. No hay ira. Tampoco sonrisa. Solo una tensión silenciosa y contenida. Levanta una mano. Un gesto simple. Pero basta para silenciar a Marcus al instante. Entonces Richard avanza lentamente. Cada paso resuena en el suelo de cemento, tan pesado como un latido. No mira a Marcus. Mira a su hija. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto? Pregunta con calma. Marcus duda, pero luego se endereza un poco más, como un hombre que acepta su destino. 3 meses. Todos los días después de la escuela. Solo, 20 minutos. A veces más. Me lo pidió con esa mirada que, no pude negarme. Pensé que un poco de música, un poco de movimiento, no le haría daño. Se muerde el labio. Debería habértelo dicho. Lo sé. Silencio. Un silencio extraño. Ni frío ni hostil. Pero denso. Cargado. El tipo de silencio donde el alma busca las palabras que el cerebro no puede encontrar. Richard entonces mira a Emily. Su pequeña hija. Ella no levanta la vista. Sus dedos aprietan suavemente las mangas de su suéter, como si se aferraran a algo invisible. Su rostro, tan expresivo hace un momento, ahora parece congelado por el miedo de haber roto una regla. Entonces Richard hace un gesto extraño, él se arrodilla. Él, el hombre que ocupa un lugar en todos los círculos de poder. Aquel cuyas rodillas nunca tocan el suelo, ni en las reuniones, ni en las negociaciones, ni siquiera en el duelo. Pero allí, frente a su hija, se inclina lentamente. A su altura. Quiere verla. Verla de verdad. ¿Es cierto, Emily? ¿Te gusta? Ella mira hacia arriba tímidamente. Sus labios tiemblan un poco. Ella asiente. Sí, papá. Su voz es suave, casi un susurro. Pero lo que dice a continuación atraviesa a Richard como una espada de amor. Me hace volar. Incluso cuando mis piernas no pueden. Él cierra los ojos. Y de repente el mundo se está derrumbando. No en el caos, no. En silencio. Siente que su corazón se rompe de una manera nueva. No por la conmoción del dolor, sino por la violencia de una simple verdad, la había pasado por alto. 2 años buscando soluciones médicas, firmando cheques, construyendo clínicas como catedrales. Pero ni una sola vez se preguntó qué la hizo sentir viva. Y he aquí un hombre, sin diploma, sin bata blanca, sin otra herramienta que su cuerpo y su ternura, que había sido capaz de despertar algo que creía muerto para siempre. Alegría. Alegría pura, sencilla y gratuita. Mira a Marcus, esa figura recta, siempre humilde. Y él entiende. Este vínculo entre su hija y él, este vínculo que creía que le pertenecía por derecho de sangre y sufrimiento, otro hombre lo había tejido en silencio, en los huecos que él, Richard, había abandonado. No por malicia. Sino por miedo. Miedo a no saber cómo hacer reír a un niño que ya no puede caminar. Miedo a fracasar donde ya lo había perdido todo. Y este hombre, Marcus, no había huido de ese miedo. Se había atrevido a quedarse. Con su torpeza. Sus pasos de baile tambaleantes. Todo su corazón. Y hoy, ese simple gesto, se convirtió en una lección. A la mañana siguiente Marcus Bell se encontraba frente a la puerta de la oficina presidencial en el piso 80 de Torre Whitmore. Él nunca había estado allí arriba. Normalmente, su mundo consistía en el estacionamiento, el vestíbulo y, a veces, el ascensor privado para acompañar a Emily. Nunca había visto la vista que el poderoso veía. Nunca había pisado el pulido suelo de mármol de esa planta reservada para la élite de la compañía. Vestía su uniforme negro, perfectamente planchado, y sus zapatos, lustrados hasta el punto de reflejar la luz. Pero sus manos, acostumbradas al volante y al esfuerzo, temblaban ligeramente. ¿Qué había hecho mal? ¿Lo estaban despidiendo? Era demasiado personal, demasiado inapropiado, bailar con la hija de un hombre como Richard Whitmore. Tragó saliva y respiró profundamente. La secretaria le abrió la puerta doble de cristal.
La oficina era enorme. Completamente acristalado por 3 lados, daba la impresión de flotar en el cielo. A lo lejos, la ciudad se extendía como una alfombra viviente. El rugido del tráfico era apenas audible, filtrado a través de las gruesas paredes insonorizadas. En el centro, un sólido escritorio de madera negra. Detrás, Richard Whitmore estaba de pie. No estoy sentado como de costumbre. De pie. Esperando. Él sostenía una sobreveige en las manos. Entra, Marcus, dijo simplemente. Marcus avanzó lentamente. Mantenía una distancia respetuosa. No se atrevía a hablar todavía. Su mirada recorrió las paredes, arte abstracto, trofeos de innovación, marcos de diplomas universitarios. Ni un solo retrato familiar. Richard se acercó a él y le entregó el sobre sin dudarlo. Te debo una gratitud que no puedo describir. Marcus frunció el ceño ligeramente, confundido. Esperaba una advertencia. No esto. Hiciste lo que nadie, ni siquiera los expertos más brillantes por los que pagué una fortuna, pudo lograr. Le devolviste a mi hija la chispa. Las ganas de reír. De vivir. Le diste algo invisible pero esencial. Hizo una pausa y luego añadió con voz más profunda. Y me niego a conformarme con agradecimientos. Marcus tomó el sobre y lo abrió lentamente. En el interior, un contrato. Impreso en papel membretado de Whitmore Industries. El texto detallaba la creación de un centro de rehabilitación integral, ubicado en Brooklyn, en un antiguo edificio industrial completamente renovado por la fundación familiar. ¿Su nombre? El Centro Emily. Y más abajo, en la sección de nominaciones. Marcus Bell, director artístico, terapias de movimiento, música y expresión emocional. El lamé y lamé. El contrato ofrecía un salario cómodo, un equipo, un presupuesto y sobre todo, una confianza escrita en blanco y negro. Marcus miró hacia arriba, aturdido. Señor Whitmore. Creo que hay un error. No estoy cualificado para esto. Solo soy conductor. Puso el papel sobre la mesa, casi preocupado de haberlo tocado. Bailé con tu hija porque no sabía qué decirle a una niña triste. Lo hice como un padre, no como un terapeuta. No tengo formación ni certificación. Richard se acercó lentamente. No, Marcus. Tú eres quien curó a mi hija, sin tocar la Y, ningún médico lo ha hecho. Ningún robot, ningún centro en Suiza. Ningún informe médico. Hizo una pausa y luego continuó más tranquilamente. Soy un hombre que ha construido imperios. Pero tú has construido un puente. Un puente entre el dolor y la esperanza. Entre la parálisis y la imaginación. Lo que has hecho no solo es hermoso. Es fundamental. Marcus bajó la mirada. La emoción le oprimía la garganta. Volvió a ver el rostro de Emily, sus carcajadas. Pensó en su propia hija, ahora adolescente, a quien había criado solo tras la muerte de su esposa. Nunca tuvo una gran ambición. Solo traer un poco de luz donde había oscuridad. Richard continuó. El centro no estará basado en máquinas, sino en seres humanos. Personas como tú. Con alma. Con calidez. Con intuición. No eres un conductor. Eres un portador de luz, Marcus. Silencio. Entonces Richard añadió, casi en voz baja. Estoy dispuesto a invertir millones en este proyecto. Pero tú eres quien lo hará realidad. Quiero que Emily y otros niños como ella puedan volar. Incluso cuando sus piernas no puedan. Marcus sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. Pero no era miedo. Fue el orgullo mezclado con incredulidad. La certeza de que, por una vez, alguien había visto en él más de lo que mostraba. Levantó la cabeza y mantuvo los hombros rectos. Si confía en mí, señor. Haré todo lo posible por cumplirla. No por mí. Por ellos. Richard extendió la mano. Ofrezcámosles, pues, lo que el mundo ha olvidado, esperanza a través de la alegría.
Y en esta oficina suspendida sobre el mundo, dos hombres, aparentemente opuestos en todos los aspectos, riqueza, orígenes, antecedentes, se unieron para construir algo que ni los dólares ni los títulos por sí solos podrían crear. Un santuario de la humanidad. Había pasado un año desde aquel encuentro inesperado en el estacionamiento subterráneo. Un año desde que Richard Whitmore contactó a Marcus Bell, ofreciéndole más que un simple contrato, una misión, una visión. Ese día, el Centro Emily para la Terapia Alegre finalmente abrió sus puertas en Brooklyn, en un antiguo edificio industrial reconvertido en un remanso de luz y color. Las paredes, pintadas con vibrantes murales, contaban historias de resiliencia y esperanza. Los amplios ventanales dejaban entrar el sol, iluminando cada estancia donde resonaban risas y melodías. Allí dentro, la vida volvía a la normalidad, pero de una manera diferente. Niños en sillas de ruedas giraban por la pista de baile improvisada. Sus brazos se agitaban, sus rostros se iluminaban al ritmo de la música. Otros pintaban, concentrados, dando rienda suelta a su creatividad en grandes lienzos coloridos. Las voces se alzaban a coro, cantando alegres melodías que parecían borrar, aunque solo fuera por un instante, el dolor físico. En el corazón de este alegre tumulto, Marco, ahora conocido por todos como Entrenador M, orquestando este ballet de emociones con delicadeza y rigor. Es bailarín aficionado, había reunido a su alrededor a un apasionado equipo de artistas, bailarines y terapeutas alternativos, cada uno aportando su toque para revitalizar cuerpos y almas. Su mirada amable se cruzó a menudo con la de Emily. Ella, la razón de este proyecto, había logrado un progreso inesperado. Poco a poco, había comenzado a mover los dedos de los pies de nuevo. Un movimiento pequeño y discreto, pero, un milagro a los ojos de todos. Los médicos, perplejos, hablaron de un fenómeno raro, un inexplicable despertar neuromuscular, un aumento espontáneo de la actividad cerebral. Le realizaron múltiples pruebas, buscando una explicación científica. Pero quienes realmente lo amaban sabían que el verdadero milagro había comenzado mucho antes, en ese oscuro estacionamiento, con la música de Michael Jackson, con un hombre de gran corazón. En la noche de la gala de primavera, el salón de recepciones del centro brilló bajo los focos. Familias, donantes y voluntarios se reunieron, deseosos de celebrar este año de progreso. El momento tan esperado llegó. Emily, en los fuertes brazos de Marcus, entró al escenario improvisado. La música empezó, una melodía suave y pegadiza, y ambos comenzaron a bailar. No fue un baile perfecto, ni una coreografía perfecta, sino un intercambio sincero y vibrante. Emily extendió los brazos hacia su padre, que había venido especialmente para la ocasión. Richard, en cambio, parecía torpe, con pasos vacilantes. No sabía bailar, nunca lo había hecho. Pero esta noche, la técnica no era lo importante. Fue amor. Richard se unió con ternura a su hija y a Marcus. 3 generaciones, 3 viajes, 3 almas heridas unidas en un solo movimiento. Los aplausos estallaron, los rostros se iluminaron y la música cautivó a todos. En esta sala llena de luces, risas, niños bailando, pintando, cantando y esperando, un multimillonario, una niña y un exconductor bailaron juntos. 3 corazones sanados, 3 vidas transformadas. Porque un simple gesto, un paso torpe, una mano extendida, podría cambiarlo todo.